Dios quiere hablarnos, Dios quiere llenarnos, pero ¿sabe algo? Que muchas veces ponemos ese velo y no podemos ver al Dios vivo, y no podemos ver tu gloria. Es que sabe algo, tengo tarea, es que tengo que ir a trabajar, es que estoy cansado, es que estoy enfermo, es que tengo que hacer otras cosas. Pero cuando es para dedicarle tiempo a Dios, siempre, porque siempre van a surgir cosas que eviten que tú vengas a Dios, que tú vengas a hacer un culto. ¿Sabe algo? El enemigo siempre se va a interponer para que un culto se lleve a cabo, para que se lleve un culto de acción a gracias a Dios, que tú vengas con tu corazón dispuesto a alabarle, a glorificarle. ¿Sabes? El libro de Salmos, en el capítulo 23, nos dice que Él nos pastorea, pero ¿sabe algo? Que Él nos conforta, que Él bajo pastos delicados viene y quita nuestras cargas. ¿Sabe algo? Muchas veces que hacemos, venimos con cargas a la iglesia, y ¿sabe algo? Que en vez de venir y dejárselas a Cristo, ¿qué hacemos? La dejamos en la puerta, nos besamos la carita y saliendo nos llevamos las mismas cargas. Pero ¿sabe algo? Que Dios quiere venir a libertar, Dios quiere venir a sanar, Dios quiere venir a llenar. Pero ¿sabe algo? Deja que Él haga lo que tenga que hacer. Te decía, muchas veces la palabra de Dios es como un ser que viene a quebrantar el corazón, porque muchas veces nuestro corazón se endurece. El Señor viene y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Y cuando Cristo entra a tu corazón, todo tiene que cambiar. Pero ¿sabe algo que pasa muchas veces? Que cerramos la puerta y pareciera que le pusiéramos un candado también para que Dios no entre. Pero ¿sabe algo? Que Dios sigue insistiendo, Dios sigue tocando, Dios quiere llenarte, Dios quiere confortarte, Dios quiere hacer algo en tu vida, pero no te has dejado, endureces tu corazón. Dios quiere llenarte, endureces tu corazón, endurecemos, ¿sabes? Pero Dios quiere un corazón sensible, que dice la palabra de Dios, que ese corazón de piedra Dios lo quitará y pondrá un corazón de carne sensible, que dice que siente la presencia de Dios. ¿Sabe algo que decía? Y Moisés se ponía el velo para que el pueblo de Israel no mirara la gloria que estaba en él. Pero ¿sabe algo? Que Dios quería hacer algo con Moisés. Que Dios quería que quitara el velo para que el pueblo de Israel pudiera ver la gloria de Dios. Pero ¿sabe algo? Ponemos el velo, muchas veces se representa sobre cosas que ponemos más que Dios, que muchas veces ¿sabe algo? Que cuando en vez de darle gracias a Dios, pareciera que lo pusiéramos en balanza, y Dios no es para ponerse en balanza, es lo primordial. ¿Sabes? Dios quiere llenarte de deseo, pero muchas veces el corazón se endurece. Y ¿sabes? Dios quiere quitarte todo lo que te hace daño. ¿Sabes? En la palabra de Dios dice que hay pecado, hay cosas en nuestro interior que ni nosotros mismos sabemos que están ahí. ¿Sabes? Tú podrás decir, bueno, yo me examino cada mañana, yo sé que tengo esto, mi debilidad tengo esto y lo otro y así. Pero muchas veces no aprendemos a conocernos. Quiere que Dios venga a tu interior y verdaderamente verás. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo viene y te dice: Axel, estás haciendo esto mal, corrígelo. ¿Sabes? Así es de Dios tan grande, tan amoroso. Pero ¿sabe algo? ¿Cómo se consigue? Hablamos mucho sobre los dones, los ministerios. ¿Y sabe algo? Los dones y los ministerios no pueden ser quitados. Cuando Dios te lo da, Él no te lo pide de regreso. Muchas veces actuamos
con los dones, con los ministerios, profetizamos y todo, pero no tenemos una comunión con Dios, no nos acercamos a la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué le estoy hablando de esto? Si estamos viendo sobre lo del velo, porque muchas veces para que el velo sea quitado, para que el velo del templo sea roto y podamos entrar al trono de la gracia, tenemos que aprender a tocar el corazón de Dios. Tenemos que aprender a entrar a su presencia. La Biblia nos narra en el libro del Antiguo Testamento que para aún decir el nombre de Dios tenían que bañarse, tenían que lavarse, tenían que purificarse. Pero ¿sabes qué hacemos? Bueno, en vez de cambiar este corazón, decimos, si el Señor sana, venimos a traer y sabe algo y nos dedicamos ante su presencia. Pero te digo, lo que hace daño no se va, lo que perjudica en nuestro interior no se va. Debemos quitar esas cosas, esas raíces que están en el interior de nuestro corazón. ¿Sabe? Un corazón que tiene a Dios es diferente. ¿Diferente en qué aspecto? La Biblia nos dice que Él nos da paz y no como el mundo la da. Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes? ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque esa paz que viene a nuestro interior, dice que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él comienza a cambiarnos. Y ¿sabe algo? Eso no evita que tú tengas problemas, que tú enfrentes persecución. Eso no evita. Esa paz, ¿sabe algo? Que te enseña que aún en el mayor proceso, que aún en la mayor adversidad, el Dios está ahí contigo diciéndote, pelea, sigue adelante, que yo estoy contigo luchando, que yo estoy contigo peleando, que yo estoy contigo respaldándote. Pero ¿sabe algo? Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, que cuando Dios hizo, en el libro de Josué, pues cuando Dios hizo que el pueblo entrara y invadiera Jericó, Dios le dijo, no tomarás nada anatema. Pero ¿sabe algo? Que dentro del pueblo de Israel había un hombre que dice que se corrompió su corazón y tomó cosas anatema. Y cuando tomas cosas anatema, muchas veces te preguntas, Dios, ¿por qué estoy perdiendo mis batallas? Señor, ¿por qué en la guerra estoy perdiendo? ¿Por qué pareciera que tú ya no me oyes? ¿Por qué pareciera que yo no te escucho? Que yo ya no te siento. Cosas que nos separan de Dios, cosas que vienen a interponerse para que no entremos a la presencia de Dios. ¿Sabes? Y dice más abajo en el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy leen el antiguo pacto, les queda el mismo pelo no descubierto, el por el cual Cristo es quitado. Dice la palabra aquí que por Cristo es quitado el velo. ¿Sabes? Haz esta pregunta, que evita que tú entres a la presencia de Dios. Y no me digas, no, es que yo no tengo cosas que eviten que yo entre a la presencia de Dios. Tenemos cosas que evitan. Muchas veces le dedicamos más tiempo a otras cosas. Hay cosas en nuestro interior que necesitan ser cambiadas, que evita que consigamos una comunión con Dios verdadera, una comunión con el Señor. ¿Sabes? Porque muchas veces hablo tanto sobre la comunión con Dios, porque muchas veces la iglesia que hace se concentra en el llamado. ¿Sabe algo? Lo puedo ver que allá, acá, han sido llamados para el ministerio, para perseguirlo y ministrar los dones de Dios. Hemos sido llamados, y no me digas que no, porque dice que Dios ha llamado a todos a predicar el santo evangelio. ¿Sabe algo? En el altar o fuera del altar, Dios nos ha llamado a predicar este evangelio santo. Y sabe, muchos Dios les dio el llamado como evangelistas, profetas,
como muchos dones que hay también, u otros para cantar, a través de las alabanzas son quebrantados los corazones y son redarguidos y vienen al arrepentimiento. Pero sabes, te digo, no me digas que no tienes un llamado, no digas eso. Ponte a estudiar esa palabra y en esa palabra encontrarás que Dios te está hablando a ti y que Dios me está hablando a mí. ¿Sabes? Muchas veces lo que quiere la iglesia es que venga alguien y que te diga, recibe, y que en el nombre de Jesús quiere estar ministerio. Pero ¿sabe algo? Esta profecía viene a reedificar, viene a volver a repetírtelo, porque primeramente te lo repite aquí, primeramente te lo dice aquí, que has sido llamado para servir a Dios, para estar en servicio de lo que Dios te manda. Pero ¿sabe? ¿Y por qué? ¿A qué voy a esto? Muchas veces le ponemos el enfoque al llamado, al ministerio. Le ponemos el enfoque a cómo Dios nos está utilizando. Y sabe algo que yo lo he aprendido y le he dicho a Dios muchas veces, que muchas veces estamos sedientos, no de que estar en la presencia de Dios, sino estar en el llamado de Dios. ¿Y qué diferencia hay en esto? Que muchas veces queremos la unción, pero no queremos estar a solas. Muchas veces queremos que Dios nos haga hablar en lenguas, que nos haga danzar, que nos haga manifestar su gloria. Pero cuando es necesario estar de rodillas ante Dios, no lo hacemos. ¿Sabe algo? Antes de la unción viene la revelación. Y de la revelación proviene de cuando pasas tiempo con Él. Y te decía, muchas veces los dones Dios no te lo quita. Pero ¿sabe algo? Somos como estas copas que no tienen vino. ¿Entienden? Muchas veces somos instrumentos, pero no hemos sido llenados. Te digo, puedes ministrar, pero muchas veces si no estás lleno de la presencia de Dios, ¿qué es lo que quieres compartir? Dice la palabra de Dios, de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Has sido llamado para dar algo. Dice que los frutos del Espíritu también vienen en este aspecto. Los frutos del Espíritu que vienen también para ser compartidos, para que tú vayas a la calle y le digas y demuestres el amor que hay en ti, lo que Cristo ha puesto en ti. Te decía, somos como las copas vacías, somos como esas copas que necesitan vino. Y ¿sabes? Me ponía a meditar en la tarde y le decía a Dios, muchas veces me gusta leer el libro de Jeremías, donde habla uno del alfarero, porque muchas veces la palabra dice que somos el barro, que es necesario que seamos moldeados. Y muchas veces le decía a Dios, ponemos atención al barro, pero no ponemos atención al oro que hay adentro, lo precioso que hay adentro. Dice también en el libro de Corintios, no recuerdo muy bien si es el 1 de Corintios 4, ¿sabe algo que habla y que dice? Por eso tenemos estas vasijas de barro, pero dice que adentro hay oro, dice que adentro hay algo tan precioso, tan hermoso, tan sobrenatural. Eres una vasija de barro, pero lo que hay adentro de ti es lo que hace que seas valeroso. ¿Sabe algo? Eres barro y nada más, dice la palabra. Pero ¿sabe algo? Lo que tú importas, porque vales, depende de lo que hay adentro de ti, de lo que ha nacido en ti. ¿Sabe algo? ¿Y qué es lo que hay adentro de ti? Rencor, ira, raíces de maldad. O está la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que viene y te dice, es necesario que cambies esto. ¿Y sabe algo? Dice esta palabra, que el velo era interpuesto para que se viera la gloria de Dios. ¿Sabe? Queremos ver tanto la gloria de Dios que te decía. Es lo que más deseamos. Yo no sé tú, pero yo lo deseo. Y sabe algo, si no hay deseo, no va a haber provocación. Y si no hay provocación, no hay unción, no hay fuego, no hay nada de eso. ¿Sabían eso? Si no hay necesidad, entonces de nada sirve que
hables, que lances, que hagas tal cosas, si no hay necesidad en tu interior. Te decía, necesitamos mucho el llamado, pero no necesitamos el tiempo a solas con Dios. Hemos sido acostumbrados a que las alabanzas nos dedicamos un tiempo con Dios y está bien, porque muchas veces el Espíritu liberta y a través de la prédica viene a reedificar. Pero sabes, hay momentos que ni aún en las alabanzas le dedicamos el tiempo a Dios. El hermano se desgarra la garganta, pero tu corazón está en otro lado. Dice la palabra de Dios que con labios le honraba al pueblo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Nos alejamos, ¿sabes? Y yo te puedo decir esto. Muchas veces le digo a Dios en la soledad, quisiera ser un provocador, pero ¿sabe algo que le digo a Dios? Conozco una debilidad, que muchas veces me desespero rápido. Y ¿sabe algo? Pero le digo a Dios que enséñame a tener paz, enséñame a tener paciencia para esperar tu voluntad, porque no sea que por adelantarme pueda caer. Pero ¿sabe? Cuando paso a tiempos a solas con Dios, ¿sabe algo? Y te lo digo, es tan grande. Le decía una vez a un hermano, cuando me tocó predicar hace como 4 semanas, no recuerdo muy bien. Ese día no oré, les digo, no fue que tanto que oré, sino que empecé a las 8 de la mañana y estaba yo ahí. Y nada más puse unas alabanzas y ahí estaban las alabanzas. Y en un momento me quedé así, como que pensando, así platicando con Dios. Y ¿sabe algo? Que cuando vi ya eran las 3 de la tarde. ¿Sabe algo? Está bien, la oración nos ayuda. Es pasar tiempo con Dios. Pero cuando aprendes que en la oración entiendes que Dios ya no se vuelve un Dios, sino que se vuelve como tu fiel compañero, como tu fiel consejero. Cuando entiendes eso, es cuando verdaderamente estás aprendiendo a conocer a Dios. Porque lo vemos a Dios como el doctor. Está bien, así lo dice la palabra de Dios, que cuando estás herido, Él viene y te sana. Pero ¿sabe algo? No hemos aprendido a tener a Dios como un amigo, como un consejero. Me decía Dios, hay cosas lindas que tengo en mi interior, planes que deseo, pero si no es tu voluntad, no lo voy a hacer. Pero si es tu voluntad, yo sé que todo lo pondrás en tus manos. Yo sé que todo estará bajo control. ¿Sabes? Y te digo, ponemos cosas para no agradar a Dios. Un ejemplo que dice la palabra de Dios, Marta y María. ¿Cuál era la diferencia de María? Que María tal vez tenía cosas que hacer, pero dejó todo y vino y escuchó al maestro. ¿Cuándo vamos a hacer eso? ¿Sabes? Y no sé, no se metieron aquí, pero bueno, ¿sabe algo? Y no es por vanagloria ni nada de eso, pero si te soy sincero, ahorita antes de venir todavía me agarró un poco la tarde, porque estaba haciendo mucha tarea. ¿Sabe algo? Y también como que me quiso agarrar calentura. ¿Y sabe algo? Y yo le dije a mi abuela, ay, no sé si voy a ir, le decía todavía. Pero ¿sabe algo? Que me recordé a esta historia, y por eso te lo estoy diciendo. ¿Sabe algo? Dije yo, tiempo para pasar la enfermedad, habrá otro tiempo. Para hacer la tarea, habrá otro tiempo. Aunque en la madrugada me desvela haciendo la tarea, pero ¿sabe algo? Si yo quedo bien con Dios, yo sé que Él también va a hacer que Él va a quedar bien conmigo. Sé que Él me va a respaldar. Si yo hago lo que Él me dice, yo sé que Él me va a respaldar. Y tan grande que es Dios, porque ¿sabe? Te digo, y lo voy a hacer más a la escuela, porque Dios ha estado haciendo cosas y milagros a través de la escuela. ¿Sabes? En los exámenes, pregúntale a mi abuela, no estudié, pero ¿sabe algo? Yo no sé qué hizo, pero me estuvo recordando mientras estuvo el examen, me estuvo recordando la respuesta. Y muchos dicen, pero ¿eso qué? En las pequeñas cosas uno comienza a ver cómo Dios comienza a levantarte, cómo Dios comienza a mostrarte que Él te está respaldando, cómo Él te comienza a decir y comienza
hace cargo de ti. En las pequeñas cosas. Ahora le digo, ahora en las grandes cosas, ¿qué no Dios va a hacer por nosotros? Pero cuando le buscas, pero cuando vienes a Él, verás como también Dios responde. ¿Sabes? El padre de familia acostumbra a decirle al hijo, tú haces esto y yo también voy a hacer esto. Así es Dios contigo y conmigo. Si tú haces y le cumple, Él también cumple. Él no es hombre para mentir. ¿Sabes? Y te decía, y sabe, no sé de dónde sacaron las fuerzas para, me amontoné un poco de tarea, de proyectos, porque me lo dejaron esta última semana. Pero sabe algo, Dios está respaldando. ¿Sabes? Usualmente yo en la materia de inglés y química no soy bueno. Para nada soy bueno. A la verdad no me gusta. Usted me puede enseñar y no se me mete en la cabeza. Pero sabe algo. No sé cómo Dios lo hizo. Pero sabe algo en el examen. Ahí tenía Dios recordándome. Sabe algo. Es lo bueno de Dios. Cuando comienzas a ver que Dios te está respaldando. Cuando comienzas a ver aún las pequeñas cosas. Que Dios está contigo. ¿Sabes? Y hace como ya tiene tiempo, 2 meses tal vez. Me invitaron a una acción de gracias y no a predicar, sino por el cumpleaños de una amiga. Y pedí permiso y el pastor Rosario. Y sabe, me fui algo luego. No tanto, pero casi como 15 minutos antes de que empezara el culto. Y me acuerdo que me quería poner saldo a mi celular. Y bueno, me fui a buscar una tienda, pero para eso me iban a acompañar. Y bueno, fuimos a la primera tienda. Y sabe algo que me encontré con un señor. Y mire, pareciera que el señor estaba necesitado, no sé. Pero sabe algo, yo solamente llegué. Y cuando llegué el señor, no sé cómo, tal vez porque iba con una camisa o no sé, o tal vez sintió algo de Dios, yo qué sé. Pero sabe algo, me comenzó a decir, oye, ¿verdad que tú eres cristiano? Yo le dije, sí. Para honra de Dios, sí soy cristiano. Y sabe, me dice el Señor, sí está bien, hijo, que siga los pasos de Dios. Y sabe, bueno, es agradable que a uno le digan eso, porque uno se motiva. Y sabe, comenzamos a hablar cosas de Dios y todo. Y para eso, el Señor me comenzó a decir cosas que estaba viviendo, cosas que estaba pasando. Y sabes, tal vez ahí Dios, no sé, me empezó a dar las palabras. Porque yo usualmente soy muy seco para eso y se los digo. Para ir a dar un abrazo me cuesta, porque me incomoda mucho ese tipo de aspecto, no soy mucho así. Pero sabes, Dios me ha moldeado en ese aspecto, que ahora soy más social, que Dios ha cambiado ese aspecto. Porque si usted, no sé si muchos hermanos se acuerdan, pero yo cuando venía antes era muy serio y nada más entraba y salía y ya. Pero como quiera ahora ya me quedo hacer un poco más de plática. Hay cosas que Dios comienza a cambiar, porque sabe que Dios te va a utilizar en algo y es necesario que cambies para eso, para que puedas ver la voluntad de Dios. Y sabes, si yo me recordara a mi viejo hombre, cómo era puedo decir amargado ya definitivamente. Puedo decir que a ese hombre yo nada más le hubiera dicho un Dios te bendiga y punto. Pero sabes, comenzamos a hacer plática y sabes, el hombre comenzó a llorar. Y sabe algo, comenzó a decirme verdaderamente está Dios ahí, verdaderamente Dios me está hablando, porque sabe algo, no sé ni cómo salió unas palabras que hizo que lo que estaba viendo la persona, y me dijo, gracias hijo, porque esas palabras yo las necesitaba, se las estaba pidiendo a Dios, y sabe algo, tú has sido esa respuesta, y sabe, no se acabó la gloria de Dios, porque nos fuimos. Y le digo, y no había recarga en esa tienda. ¿Y qué pasó? Y nos fuimos a otra tienda. Y en la otra tienda sale una señora. Pero para eso se me estaba bañando. Y bueno, estuvimos esperando un buen rato ahí. Y sabe, y le digo, me das una recarga y todo. Y no sé también, sabe algo que yo le digo a Dios muchas veces. Yo para sacar plática soy muy poco. Pero hay veces que pareciera que las personas me sacaran plática a mí. No sé si me ven la gracia de Dios o no sé, pero Dios ha sido tan grande. Y me dice la señora otra vez lo mismo, ¿eres cristiano? Yo le digo sí, para honra de gloria de Dios. Y sabe algo, que otra vez comenzamos a hablar con la señora, y sabe algo, que dice que su hija estaba pasando ciertas cosas, y sabe algo, yo le decía,
Es que muchas veces esta generación de jóvenes, muchas veces como que preferimos más las cosas de allá, pero cuando aprendemos y sabemos y conocemos la presencia de Dios, no la cambiamos por nada. Y sabe, la señora comenzó a llorar también, y yo le dije, Señor, si tal vez vine a este culto y tal vez me invitaron hoy, no era tanto para que, tal vez me pude haber quedado allá en la iglesia el domingo a alabarte, pero yo sé que me trajiste acá para que tu gloria fuera manifiesta, para llevarle palabra de Dios a las personas, a los necesitados. Pequeñas cosas que comienzan a cambiarte, cosas que es necesario que quites de tu vida para que puedas ver la gloria de Dios. Te digo, yo soy muy seco para ese tipo de aspectos, de que dar un abrazo, dar palabras de consuelo. Puedo ir a un velorio y todavía fue el velorio de mi tía Emi, y te aseguro que todos lloraron y menos yo. Yo no lloré para nada. Y sabe algo, se lo estoy sincero, soy muy poco para eso, como que no soy muy sentimental. Pero sabe algo, que he aprendido que la presencia de Dios he comenzado a cambiar. ¿Sabe algo? Antes para decirle un te amo a mi mamá como que me costaba, no sé, como que eran palabras que yo decía que nada más se las llevaba el viento. Pero he comprendido que esas palabras, cuando salen del corazón, cuando verdaderamente el Espíritu está dentro, esas palabras pareciera que no suenan, pero esas palabras redarguyen el corazón de una persona. Te digo, si aún para tenerle cariño a mi mamá me costaba, y no era porque la odiaba ni nada de eso, la quiero mucho, pero sabe algo, les digo, soy para sentimental, soy muy poco, pero sabe algo, Dios ha comenzado a cambiar. Antes para hacer plática, te digo, me costaba, y sabe algo, hasta hay personas que he conocido y me decían, es que yo no sabía que eras así. Yo no sabía que eras tan amigable. Es que te miraba con una cara de seriedad que pareciera que ibas enojado, pero ahora te veo con una sonrisa cuando vas caminando. Y sabe algo, yo le digo gloria a Dios, porque sé que Él me está moldeando. Y sabe algo, te decía al principio, muchas veces vemos el barro, pero cuando comenzamos a ver el tesoro que hay adentro, comenzamos también a ser moldeados. Porque sabe algo, así como la vasija también le dan un diseño por afuera, hay vasijas que le dan un diseño por dentro. Entonces debemos ser esas vasijas que deben también ser diseñadas por dentro, que deben tener un diseño adentro. ¿Sabe algo? Y cuando vean, dirás, ese verdaderamente tiene a Dios. Van a decir, ese es joven de Cristo. Van a decir, esa es una guerrera de Cristo. Van a decir, ese es un hombre de Dios. ¿Sabe algo? No por quién es, sino cómo Dios está actuando en tu vida. Verás la gloria de Dios. Cantamos una alabanza. Verás la gloria de Dios. Y sabe algo, la cantamos tan emotivamente. Pero cuando, ¿verdad? Cuando están los directores, recuerdo, ¿qué hacen? Dicen esto, que hay que cantar, pero no cantar por cantar, sino cantar alabanzas que estemos viviendo. Y sabe algo, que muchas veces no vivimos esas alabanzas. Pero cuando vemos, yo le digo a Dios, esa alabanza hasta me da más ganas de cantarlo, hasta que se desgarre mi garganta, porque sé que Dios está haciendo algo en mi vida, porque sé que Dios está haciendo algo en mí. Porque esa alabanza verdaderamente puedo decir, estoy viendo la gloria de Dios. En lo mínimo que dice la palabra de Dios, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabe algo? Hay cosas que te decía, aún en lo más mínimo, debemos cambiar. ¿Sabe? Le decía, cuando comencé a predicar, yo les decía, es que tengo un carácter horrible, les decía a veces. Pero ahora te puedo decir que Dios ese carácter lo ha ido quebrantando. Es que Dios no quiere sanos, Dios quiere a hombres y mujeres que estén rotos por dentro, para que Él pueda sanar, para que Él pueda ir y edificar, para que Él venga y haga su obra. Porque si tú te dices ser sano, entonces que Dios pueda hacer en tu vida. Pero cuando le dices, Señor, estoy enfermo, Señor, en mi corazón es necesario que entre tu palabra, que entre tu presencia, ahí es cuando Dios comienza a actuar. Antes de la unción viene la revelación. Antes de la revelación, y con la revelación vienen los frutos del Espíritu. Queremos unción. ¿Sabe? Ir a poner manos rápido y a la de una fuego.
Pero cuando estamos en casa, ay, qué carácter. No, en serio, yo se los digo porque yo antes era muy así, pero ahora Dios está cambiando, les digo, hay cosas que Dios comienza a hacer. Comenzamos, queremos ver la unción, pero no pasamos por la revelación. Decía un hermano, queremos entrar al Pentecostés, pero sin pasar el Getsemaní. ¿Qué pasa ahí? Que en el Getsemaní Jesús pagó. Ahí en el Getsemaní Jesús le dijo, Señor, que no pase de mí esta copa sin que tú lo permitas. Pasó una prueba, sí. Tuvo que ser quebrantado Jesús, sí. Pero cuando fue y pagó el precio por ti y por mí, dice que 3 días después de que Él murió, dice que también Él resucitó. Y porque Él resucitó, tú y yo somos más que victoriosos. Y en ese momento dice que se le comenzó a presentar a los apóstoles. Pero dice que Él le dijo que esperaran en Jerusalén, porque venía una promesa, que venía algo grande, que era la presencia de Dios. Porque para ese tiempo no había venido el Espíritu. Los discípulos reprendían en el nombre de Jesús. Y miren, no voy a hablar de eso porque es un tema aparte, pero voy a concentrarme más en esto. ¿Sabe? Dice que Jesús le dijo, esperen, que pronto ha de venir la promesa. Y sabes, cuando vino la promesa, ¿saben algo? ¿Quién fue el primordial? Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Todos sabemos que Pedro era más desesperado, que decía, Señor, ya esto, Señor, lo otro. ¿Sabes? Pero ¿qué pasó con Pedro? Cuando muchas veces yo veo y leo las cosas que ha escrito Pedro, digo, qué sorpresa que da Pedro, que por eso decían los fariseos, que quién había cambiado esa forma de hablar, esa forma de expresarse. Porque sabemos y recordamos que Pedro no era un gran erudito, no era un gran estudioso. ¿Sabe algo? Pedro era un pescador. Pero dice que desde ahí Dios le dijo, Pedro, ven, que es necesario que estés en mi obra, porque ahora ya no serás pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Y le hizo el llamado. Y Pedro, y te decía al principio, cuando le cortó la oreja a uno de los soldados, y Jesús le dijo, Pedro, así no es. ¿Sabe algo? Como Pedro era desesperado, pero cuando vino el Espíritu, tuvo que marcar una diferencia. Que cuando Jesús iba a ser entregado, ¿sabe algo? Marcó una diferencia. ¿Qué le dijeron esos hombres? ¿Verdad que tú vienes con ese tal Jesús? Porque hasta tu forma de hablar, de caminar, de cómo te vistes, es como ese hombre. Tendrás que ser moldeado a la imagen de Dios. ¿Sabe? Y vamos terminando. Y vamos a leer el capítulo 3, versículo 18. Y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabes? Te decía, muchas veces pareciera, y muchos van a decir, ¿qué tienes tú? Es que me bañé con la sangre de Cristo, la sangre que cambia, la sangre que moldea, esa sangre que me hace entrar al trono de Dios. Y cuando estoy en la habitación y cerrada la puerta y comienzo a hablar con Dios, es cuando Él comienza a cambiar cosas en mí. Muchas veces, y te decía, antes de la unción viene la revelación. Cuando estás en oculto y Dios te dice, Axel, es necesario que cambies en esto. Axel, estás pasando esto, lo estás dejando de hacerlo, vuélvelo a hacer. ¿Sabes? Yo usualmente para orar, pues sí, pues me he acostumbrado un poco porque, como todos saben, desde que fui pequeño, mi mamá y mi abuela y todos me instruyeron más en eso, de las cosas de Dios. Y sabe, pero te digo esto, cuando yo oraba, te puedo decir que no oraba con una necesidad como lo hago ahora. No lo hago, decía, Señor, yo sé, te pongo esto en mis manos y ya, en tus manos, diga, y ya. Pero sabes, no pasaba más de allá. Y muchos dirán, el hermano Axel se levantó porque quiso. Si Dios está predicando es porque se bautizó y ya.
¿Sabe algo? Para que yo me bautizara, todo eso tuvo un proceso. No crean que fue así nomás por nomás. Para predicar tuve que esperar todavía, creo que 7 meses. Me bauticé en agosto y prediqué en marzo. ¿Sabe algo? Dios me comenzó a instruir. Muchas veces que queremos hacerlo apresuradamente. Y ¿sabe algo? No es apresuradamente. Queremos que esta iglesia se llene con la unción y el poder. Pero no es apresuradamente. He aprendido que paso por paso, que este evangelio es como una escalera, que doy un paso y después cuando me siento preparado para dar el otro ya avanzo. ¿Sabe algo? No es dar pasos por nomás. Como dijera, no es tomar un arma y dispararla al aire. No, es verdaderamente ir conforme Dios quiere. Te voy a decir esto. Dios quiere hacer algo, pero espérate. Porque Dios quiere que primero comiences a estar solas con Él. Te decía, antes de la unción viene la revelación. Muchas veces podemos estar aquí y cantar y Dios se va a derramar y Dios. Pero ¿qué pasa cuando estamos en casa? Pareciera que el Espíritu Santo viene, desciende y cuando nos llena aquí y cuando vamos saliendo le decimos espérate, nos vemos el lunes, el miércoles que viene y allá me llenas otra vez. Pero no le decimos ven y ven a mi casa, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi vida. ¿Sabes? Y te decía, y cuando oraba, le decía, no oraba con una intención de servir. Y sabe algo, y te aseguro esto, nunca fue mis planes servirle a Dios. Nunca estuvo en mi mente, nunca pasó por mi mente, la verdad. No eran mis planes. Pero sabe algo, cuando tuve un encuentro con Dios, algo tuvo que cambiar. Algo tuvo que suceder en mí para que eso cambiara. Te he dicho, era muy, no enojón, sino que muy serio. Pero ahora tú ya me puedes ver con una sonrisa en la frente. Tú ya te puedes acercar a mí y darme un abrazo. Ya lo puedo hacer. Pero sabe algo, porque antes no me gustaba ese tipo de cosas. Y era muy así, porque ahora ya no lo soy, te digo. Si Dios cambió es porque cambió. ¿Sabe algo? No me va a pasar como ese hermano cuando estábamos en Fajadero, que tiró la vara y después la volvió y la recogió. No, es necesario que cuando tires la vara, no la vuelvas a recoger. Ese hombre estaba caminando. ¿Y qué pasó? Que cuando estaba caminando y en un momento determinado terminó el culto, ¿qué pasó? Que volvió y fue a traer la vara otra vez. ¿Saben algo? Muchas veces cuando Dios desarraiga algo, no lo vuelvas a agarrar. Te decía, deja que cuando el velo se ha quitado, no lo vuelvas a poner tú. Porque eso pasa. Dios quita el velo y tú lo vuelves a poner. Es que Dios quitó el carácter y tú lo vuelves a poner. ¿Sabe algo? Si Dios quiere moldear es para algo bien. Dios no quiere multitud. Dios quiere hombres y corazones que sabe algo, que sean calidad. Porque ¿de qué sirve cantidad? Pero si la calidad es mejor, ¿para qué la cantidad? ¿Sabes? ¿Quieres ser la cantidad? Para eso mejor ven a los cultos cada día que se te ocurra. Pero cuando quieras ser calidad, ten un encuentro con Dios. ¿Qué pasa? Te puedo dar un ejemplo. Eliseo. Todos conocemos a ese hombre. Pero sabe algo, que cuando fue el llamado de Dios, algo tuvo que suceder en su vida. Que vemos que la doble unción de Eliseo pasó. Pero sabe algo que sucedió. Que cuando él tuvo un encuentro con Dios, tuvo que cambiar. ¿Sabe algo? Y Eliseo nos demuestra algo. La humildad y el servicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya le había dicho a Eliseo que él iba a suceder a Elías. Pero cuando iba a sucederle, ¿saben algo? Él no dijo, ya soy el siguiente profeta, soy el siguiente que va a parar los mares, soy el siguiente que va a hacer que las aguas hagan que se lluevan o que se detengan. No, Eliseo dijo, hasta cuando los profetas le decían, hey Eliseo, tu maestro ya se va, ya vas a ser el siguiente profeta. Pero sabes, Eliseo decía, guarda silencio. ¿Y sabe qué hacía Eliseo? Se ponía más al servicio de Elías. Si Elías le decía, Eliseo hace esto, yo creo que puedo decir que Eliseo ni esperando estaba que Elías le dijera, él ya iba corriendo y lo hacía. ¿Sabes? ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque muchas veces vemos al hermano caído
¿Y qué hacemos? Nos quedamos así. Pero sabes, te estaba hablando desde el principio que has sido llamado para alabar a Dios, que has sido llamado para el servicio de Dios, y que no me digas que no tienes llamado. Tú tienes llamado. ¿Sabe algo? Y no tienes un llamado pequeño. Dios quiere levantar una iglesia que vaya a las naciones. Dios quiere levantar una iglesia con fuego. Dios quiere levantar una iglesia con revelación. Dios no quiere levantar una iglesia con cantidad. Dios quiere levantar una iglesia que cuando venga y diga y alaba a Dios, los enfermos tengan que ser sanados, y no por lo que tengan ellos, sino por el Dios que tienen ellos. ¿Sabe algo? Cuando demuestras al Dios que tienes, ¿sabe? Yo he entendido que ese Dios no es por quien soy yo, sino porque Él está conmigo. Si me ves predicando es porque Él está conmigo, porque Él no me ha soltado, porque Él ha estado conmigo. ¿Sabe? Antes decía, Señor, dame fuerzas para no soltarme, pero ahora entiendo que Él es el que me toma de la mano y le digo, Señor, no me sueltes. ¿Sabe algo? Cuando entiendes una comunión con Dios, entiendes cosas que antes parecía que no entendía. ¿Sabe algo? Te decía, cuando leía la palabra de Dios, yo lo leía porque ya estaba acostumbrado y porque me gusta mucho leer libros de historia. Soy muy apasionado por eso, leer libros de leyes y todo eso. Soy muy apasionado por eso. Y yo por eso leía la Biblia, porque decía, también en ese libro hay varias cosas de eso. Pero ¿sabe algo? Que entiendo que este libro es de vida, que este libro es como aguas de manantiales que vienen a edificar mi alma, que vienen a sanar mi vida. ¿Sabe? Esas aguas, puedo decir que son como un manantial que cuando me sumerjo, dice la palabra de Dios, que cuando es el bautismo, entra el cuerpo al agua y es muerto. Pero cuando sale, es como el renovado, es como el hombre que Dios acaba de crear. ¿Sabe algo? Ay, Señor. ¿Saben algo? La presencia de Dios está en este lugar. Y te digo, cuando entras al agua y eres sumergido, los pecados, si tu ropa estaba manchada, es lavada en el manantial de vida. Si parecía que estabas enfermo, dicen que cuando uno va al mar, dice que si uno está enfermo de tos o de gripe y uno se sumerge, dice que esas aguas sanan a uno. Pues no sé si sea cierto, pero dicen eso. ¿Y sabe algo? No, sí, en serio. Y es como Dios es así. Que cuando entras a las aguas del Espíritu Santo, te decía, si era manchada tu ropa, sale limpia. ¿Sabe algo? En el libro de Apocalipsis me manda y dice que en un momento determinado habían personas que sus vestiduras estaban manchadas. Pero hoy Dios viene a la iglesia y le dice, esas manchas que estaban en tus vestiduras, yo las cambio, yo las renuevo y serán como blanca lana. Te decía, somos muertos, pero somos renovados en la nueva criatura que Dios viene. Ese es el pacto que marcamos cuando entramos a las aguas. Y sabes algo, muchas veces decimos, la Biblia narra sobre dos bautismos, el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Todo el que ha estudiado un poco la Biblia sabe sobre esos dos bautismos. Dice la palabra de Dios que hemos de ser nacidos por el Espíritu y por el agua. ¿Sabes? El Espíritu, bautizados por el Espíritu y bautizados por el agua, confirmamos la promesa de que un día le dijimos a Dios, quiero servirte. ¿Sabes? Me viene a mi mente cuando yo acepté a Cristo, yo me acuerdo, tenía como 12 años tal vez, o 13, no me acuerdo, ya tiene mucho tiempo. Y me acuerdo que era por el mes de abril y ese día era Santa Cena. Imagínense, Santa Cena. Y bueno, y escuchaba una prédica del pastor, recuerdo. Y en un momento determinado le dije al Señor, desde hoy te quiero servir. Y sabe algo, y yo me decidí. Y sabe algo, por muchas veces había tardado 3 semanas esperando a ir al altar y decirle quiero aceptar a Cristo. Me había pasado 3 semanas pensándolo. Quería como que pasar, pero como que algo me detenía. Y dije yo, y en ese domingo dije yo, es Santa Cena. Ay, y mejor me espero al siguiente domingo. Pero hay cosas que no son para mañana, hay cosas que son para hoy. Porque si son para mañana no se cumplen como está.
como ha sido determinada en la eternidad. Hay cosas que son para hoy. Y sabe algo, y ese día recuerdo que no sé cómo Dios quebrantó mi corazón. Y cuando comencé a caminar, y cuando vi ya estaba en el altar, y sabe algo, y cuando canté victoria, porque sabe algo, en ese día, en ese momento dije: Señor, desde hoy te voy a servir, y no me voy a ir, sino que voy a tratar de enamorarme más, lo que más que pueda, voy a tratar de dar mi mejor esfuerzo por servirte. Y sabe, como 4 meses después me bauticé, fue en el mes de agosto. Y sabe algo, no crea que fue fácil. Cuando el día que me iba a bautizar tuve problemas. No crea que no. Muchos dicen que porque me ven joven o así, porque me ven muy adolescente, piensan que no tengo batallas. También Dios conoce. ¿Sabe? Había un familiar que se opuso ese día y mi abuelita no me va a dejar mentir. Que si yo le hubiera puesto caso a lo que esa persona estaba diciendo, y por respeto no voy a decir quién, y era mi familia, y era lo que más cercano, ¿sabe algo? Se opuso. Y te voy a decir esto: si yo le hubiera hecho caso, yo ese día no me bautizo. Si yo me hubiera enojado ese día, yo no me bautizo. Y tal vez tú ese día no me veas predicando. Tal vez ahorita estaría allá en mi casa viendo mi celular. Pero ¿sabes? Ese día me recordé la promesa que le dije a Dios, que trataría de dar lo mejor que tuviera al interior para servirle. Y ¿sabe? Cuando recuerdo que me fui bautizado y todo, cuando recuerdo que llego a la casa y le decía a Dios, y estaba con una gran tristeza, porque te digo, esa persona era tan especial para mí. Y sabe algo, que cuando llego y sabe, y cuando voy y sintiendo como que el Espíritu estaba ahí ministrando, esa tristeza que estaba viendo se tuvo que ir. Cuando los problemas vienen a afectar a tu vida, cuando viene alguna situación a tu vida, no le hagas caso, haz y di: yo voy a tratar de esforzarme para dar lo mejor de mí. Porque sabes, el enemigo cuando viene y te ataca, dice: ya lo derroté. Y sabe algo que tú vas a decirle: en el nombre de Jesús, yo voy a dar lo mejor de mí. Si antes daba el 10%, ahora doy el 100%. Si antes no me esforzaba para nada, ahora voy a esforzarme para más. ¿Sabes? ¿Por qué te cuento esto y yo planeaba nunca contárselo a nadie? Pero ¿sabe algo? Que yo sé que esta iglesia muchas veces pasa casi lo mismo. Y que muchas veces hacemos el compromiso con Dios, pero si le hacemos caso a lo que viene el enemigo a oponerse, te digo, si yo ese día le hubiera hecho caso y no me hubiera bautizado, no sé qué hubiera pasado. Y sabe algo, si tú le haces caso a esas cosas que te vienen a tribular, iglesia amada, si les haces caso, verás que no vas a prosperar para nada. Pero cuando comiences a poner tu confianza en Él, ¿sabe algo? Yo he visto y he conocido a Dios, y ¿sabe algo? Él nunca me ha fallado, Él nunca me ha decepcionado. Cuando he pasado la soledad, ¿sabe algo? Él nunca me ha decepcionado. ¿Sabe algo? Muchas veces, y se lo cuento, le digo muchas veces a Dios, pareciera que muchas personas me rodean, tengo un montón de amigos, de familiares y todo, y yo sé que todos me quieren, me aprecian. Pero ¿sabe algo? Que en un momento llegó la soledad y fue gracias a mi hermano. Y todos, casi la mayoría lo saben. Pero ¿sabe algo? Que cuando yo le dije a Dios: ya no te voy a servir. Dije: yo mejor me voy al mundo. Y hasta los pastores saben que yo traté de ir a Ciudad Juárez. Dije: yo mejor que quede ahí el ministerio y que se quede y ahí lo dejo botado. Total, ¿a quién le va a importar? Pero ¿sabe algo? Que Dios es tan grande, tan especial, que Él me dio las fuerzas para seguir. Y me costó y hasta lloré. Mi abuelita sabe que en varias madrugadas no podía dormir. El enemigo ponía pensamientos aquí. Pero ¿sabe algo que hacía yo? Trataba de meterme más con Dios. Y cuando estaba yo con la presencia de Dios, esas cosas que estaban aquí se iban. Y ¿sabe algo? Que una mañana ya no aguanté, eran las 3 de la madrugada y no podía agarrarme el sueño. Y en un momento empecé y le dije a Dios: ya no aguanto. Y ¿sabe algo? Que no sé si grité o ya ni me acuerdo. ¿Sabe algo? Y en eso mi abuelita entró y me dije: abuelita, no sé, ya no puedo más. Como que a veces uno trata de que no mostrar su parte débil para no hacer que, porque sabe que hace muchas veces, y no se lo estoy diciendo a la iglesia, ni se los estoy echando en cara, porque yo sé que no lo hacen.
Pero hay veces que pasa, y por eso traté de evitarlo, que muchas veces viene al árbol caído y lo que hacen lo hacen leña. Entonces le dije al Señor, si yo muestro debilidad, yo sé que tal vez puede que se me levanten más y más, como estoy creo que voy a caer, ¿no? Pero sabes, en el momento yo solamente le sabía a mi abuela, y sabe algo, que en ese momento le dije, abuela, ore por mí, y mi abuela comenzó a orar, y sabe algo, no sé qué pasó, pero me dio un abrazo, y sabe algo, que esa soledad que yo estaba sintiendo comenzó a irse. ¿Sabes algo? Procesos que pasan jóvenes, y no solo jóvenes, adultos también. Porque sabe algo, y no sé, también Dios me lo pone. El día jueves, no sé si esta semana o la otra, no me acuerdo muy bien. ¿Sabe algo? Salí con una amiga y pues se me hizo un poco raro porque son de iglesias que se le conoce como la Inter. Cuando uno habla más como cosas de hablar lenguas y todo eso, a ver que en ese tipo de doctrinas no son tanto así. Pero sabe, platicando con ella y sabe algo, me decía, yo he visto a veces cómo publicas algunas historias que en Facebook, y sabe algo, me decía, yo también me estaba levantando así, pero sabe algo, que me vino y alguien me atacó y yo también caí, pero sabe algo que me decía, cuando uno se mete con Dios, Dios comienza a revelar cosas. Y sabe algo, yo me sorprendí. ¿Saben por qué? Porque les digo, esa doctrina, usualmente, ese tipo de cosas, se les enseña que no deben ser, que son anatemas, que son del diablo. Pero sabe, ella me comenzó a decir, yo sé lo que tú estás pasando, yo sé lo que tú estás viviendo. Y ella me dijo, sabe, si te metes más con Dios, yo sé que Él te va a revelar más aún todavía. Y sabe, yo le dije amén. Y sabe algo que te voy a decir. Y también ella me comenzó a contar un problema de una joven que también estaba pasando. Que dice que esa joven, dice que un día estaba en su casa y vio que un demonio estaba en la puerta. No le voy a decir en qué puerta, porque no me digo también me iba a chismosear ahí, sino que ahí lo que es importante, ¿sí o no? Y entonces, y les digo, y dice que se le paró en la puerta. Sonríase que Cristo les ama. No, y sí, les digo. Y sabe, y dice que ella vio ese demonio que estaba ahí. Y dice que ahora, ella no se duerme en su casa, sino que dice que ahora se duerme en la casa de esa amiga, porque dice que ese demonio la sigue atormentando y atormentando. Y sabe algo, yo me quedé en mi corazón de decirle que esa joven necesitaba una liberación. Y sabe algo, yo le dije solamente, dile que le pida a Dios, porque dice que ella, cuando lo que hacía ahora, que pone una Biblia ahí donde se para esa sombra, y dice que ella siente que todavía sigue ahí, pero yo le dije, ¿sabe algo? Ya no digas que ponga la Biblia ahí, sino que ahora que se aprenda la Biblia y que ora el Dios de la Biblia, y que después reprendan el nombre del Dios de la Biblia, y sabe algo, verán que la gloria de Dios será manifiesta. ¿Sabes? Te digo, hay cosas que muchas veces Dios comienza a hacer en la vida de uno, cuando uno quiere agradarle, ¿sabes? Y si ahorita, así como ahorita, no sé, la parte de que lo dije, como que se oyó gracioso. Y sabe algo, y si te soy sincero esta parte, yo sé que si te lo hubiera dicho en el viejo hombre, yo sé que tal vez ahorita estarías más enojado que nadie. Y sabe algo, pero yo sé que ahora, a través de cómo Dios habla, a través de mi vida, yo sé que en el nombre de Jesús, Él comienza a hacer nuevas cosas. Y sabe algo, ¿y por qué lo voy a decir? ¿Por qué lo estoy diciendo eso? No para vanagloriarme, sino sé que estas damas, que esos varones, que esos jóvenes de allá, lo pueden hacer. ¿Sabe algo? Y con esto concluyo. En el 18 dice que cuando veremos a Jesús descubierto y lo veremos como la imagen, como un espejo. ¿Sabe algo? Que dice esta palabra que lo veremos como un espejo. Veremos una imagen de Jesús reflejada en nuestro interior. ¿Sabes? Dios quiere comenzar a hacer esto en esta iglesia. Del principio, y te lo llevo repitiendo un buen rato, antes de la unción viene la revelación, y con la revelación vienen los frutos del Espíritu. Comienza a cambiar tu vida para que después esa unción no sea malgastada. Porque te digo, y si ahorita te estuviera predicando y bajo mi carácter de antes, yo sé que ahorita estarías bien enojado, pero sabe algo, yo sé que como Dios me ha cambiado, yo sé que a través de las palabras que digo ahora ya no son para enojo, sino que son para edificar.
¿Sabes? Ponte de pie y con esto concluyo. Si quiere levantar su mano ahí o quiere pasar al altar, hago esta invitación, les digo. Si alguien quiere pasar al altar y, no sé, tratar de tener una comunión con Dios y decirle, Señor, aquí estoy, puede pasar al altar. Hago esta invitación solo por una vez y después oro. Y si usted gusta ahí levantar sus manos, ¿sabe? Te decía, Dios quiere llevar a esta iglesia a nuevos niveles, pero antes de que Dios quiera meter la unción del poder, antes de que esta iglesia empiece a sanar y hablar en lengua, Dios quiere transformar ese carácter que tenemos muchas veces. Oramos por la palabra. Levanta ahí su mano derecha y comienza a orar, comienza a platicar con Dios un momento. Todavía hay tiempo. ¿Sabe algo? Yo sé que si usted dijo, voy a ir a la casa de Dios, le voy a dedicar el tiempo a Dios. Creo que si usted le dijo eso a Dios, creo que por eso vino hoy a la casa de papá. Porque si vino hoy es porque vino con un tiempo para dedicárselo a Dios. Comienza a ir a alabarle, a adorarle. Comienza a clamarle a Dios. El tiempo es de Dios, no es del hombre. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Padre, en esta noche, mi Dios bendito, yo sé que tú estás aquí, Espíritu de Dios. Yo siento tu caminar, te mueves en este pueblo, Padre. Yo sé que estás aquí, quebrantando, llenando, restaurando. Padre, yo sé que has levantado esta iglesia